¿Y con qué foil empezaste? Porque con The Wing supongo que no sería un foil de pan foil especializado, sería uno de Wing así, ¿no? Sí, pero yo tuve la suerte de que antes, justo antes de empezar con el Panfoil, me picó el subfoil en aguas planas y dije, a ver si Ah, soy a ver si soy capaz de levantar a remo. Y entonces me hice con el Jam 1900, el F1. Y ese foil es una maravilla para empezar en el pumping y en el sub, en el sub. Y entonces me pilló ya con ese foil. Y con ese foil, la verdad es que yo lo recomiendo para empezar porque, vamos, a mí me parece que es un foil muy noble y muy fácil para empezar. vale, vale, no había probado ese, nunca, no conocía a nadie que lo usara, de hecho. Y entonces, vale, que empezaste ya con uno bastante grande ya, vale, vale. Y luego de Sí, este, es un aspect ratio de 1,40 y entonces, claro, pues yo veía que los que empezaron junto a mí, que llevaban el típico foil de aprender wing, la cadencia con ese foil y lo veía muy complicado. En cambio, con el mío, pues la verdad es que también es verdad que yo ya pompeaba y eso se nota una diferencia al que ya sabe pompear antes de empezar a hacer pan foil libre, ¿no? Y me pareció bastante fácil con este foil, facilita mucho las cosas porque ya es para pumping. ya, pues no, es la primera persona que conozco que empieza en pumping del wing, luego pasa al sub y luego ya al pumping en serio. Ah, es curioso. Vale, y después del Phone Jam este, he visto que también tienes otros foils. No sé qué, a cuál pasaste después, por seguir el orden. Sí, luego pasé al Cirrus, al 3XL. Y Vale. con este foil ya se prolongaba el tiempo, o sea, ya era más fácil hacer 7 minutos, ya hacía 7 minutos fácilmente, el problema era que giraban muy mal y tenías que acostumbrarte, pero sí, fue el 3XL que ahora mismo es el foil que prácticamente tienen casi todos los del grupo aquí en Madrid, que empezamos, tienen ese foil. Ujú. Y con este foil ya me sorprendió mucho porque antes de hacer la hora, al foil se le puede hacer 47 minutos y veo cambiando una serie de cosas en el foil porque, por ejemplo, yo me veo para poder hacer tiempo necesito un stop muy pequeño y el fuselaje cortito. Me apaño mucho mejor, me cuesta mucho menos a mí. Y cuando cambié esto en el foil, de repente pasé, pues eso, de hacer 10 minutillos a irme ya a la media hora. Ya. ¿Y Gong tiene dos fuselajes distintos en el V3? En el V3, Gong ahora ha sacado, tiene la opción de comprar uno que viene en las dos partes, el fuselaje y el staff por separado. Y por ejemplo, el stack que yo tengo es de 70, si no me equivoco, 70 de área, 70 centímetros cuadrados, es muy pequeñito. Y tiene uno más cortito, que el que vende que viene monobloque, que viene el fuselaje y el staff juntos, ¿sabes? Y encima tiene la Vale. ventaja de que por detrás del staff sale un pico que en los otros no lo tienes y puedes apoyarte contra las piedras, contra lo que quieras, que no rompes el Mm. staff. Para Vale, seguir vale, es que haciendo. yo todavía estoy en el V2 y no controlo de esos fuselajes. Pero es solo tiene dos medidas de fuselajes. Creo que tiene tres medidas de Ah, tres. fuselaje. Ah, vale, vale. O Creo que sea, que tú tiene tienes el largo, más corto. mediano y pequeño. Yo me pasé al pequeño. Y con el más corto, tengo entendido que tienes la frecuencia más rápida, pero haces menos esfuerzo cada vez, ¿no? Sí, a mí me cuesta menos bombear, es una frecuencia efectivamente más rápida y sobre todo combinar el fuselaje corto con el staff pequeño, porque lo que es el movimiento de pumping es mucho más técnica la salida, porque tienes que ir mucho, digamos que vas a navegar en un solo ala, en vez de dos,
es la de adelante y apoyándote en la de atrás. Aquí digamos que tienes apoyo solo en la de adelante y un poquito, muy poco en la de atrás, con lo cual es muy nervioso. Al principio dices, pero qué mal va esto, ¿no? Se convierte en algo muy nervioso, pero eso que tiene de nervioso luego te lo facilita para el movimiento del pumping, que no te canse la pierna trasera y no te canse tanto el cuerpo. Vale, vale. Vale, pues yo, Ese yo es en esa etapa todavía no estoy. Yo creo que tengo que pasar ahí para pasar al siguiente nivel. Vale, de hecho, has dicho pues, el esto corto, el fuselaje pequeño. He visto en este fuselaje es comercial o está cortado. es comercial, sí, es ¿Ah, sí? algo que no saca, o sea, es algo nuevo. Al principio no lo vendían, pero sí, ahora, de hecho, en el grupo se lo han cogido ya varios, porque tienes la ventaja de con el mismo fuselaje puedes poner lo que es comprar solo los stabs, solo las alitas, y puedes cambiar a O sea, diferentes no sé si he tamaños. dicho fuselaje o staff. Quería decir si el staff es comercial. El Sí, estabilizador. sí, es Sí, comercial. sí, Sí, eso es. sí. Ah, vale, vale. Y ya Es te que digo, el Ultra Trail, yo tengo el Ultra Trail, el Staff Ultra Trail más pequeño, que son 70 Ujú. centímetros cuadrados, es muy pequeñito. Aquí hubo un malentendido, ya que yo no conocía los estabilizadores en dos partes de Gong V3. Así que más tarde, cuando le pregunté sobre recortar stabs, me lo aclaró. El primero que recorté fue solo las puntas. Simplemente quería quitar resistencia. Pero lo suyo es ya hacerlo bien como he hecho con el F1, que lo recorté o sea, puntas y a lo largo, y luego encima lo preformé a su nueva medida, porque si no si lo recortas mucho se queda un borde de ataque gordo, no cumple ningún principio aerodinámico o hidrodinámico en este caso. Entonces, lo suyo es recortarlo, hacerlo más pequeño de puntas, o de puntas a lo mejor no, pero sí a lo largo, y darle el nuevo perfil, ya sabes, borde de ataque, borde de salida, por arriba la curva, por abajo más bien plano con un poquito de carver, según lo que tengas. Eso un poco yo lo aprendí porque había estudiado algo de eso, y, y si lo que quieres es, como hice yo la primera vez, a probar, pues simplemente quitar la resistencia, te mando una foto del que yo dejé para hacer más tiempo, que simplemente es como un estabilizador, ya no es un stab. Es un estabilizador para evitar el movimiento a lo bestia de arriba a abajo. Te mando una foto y así lo ves. Pero ya te digo, lo suyo es hacer un ala de una grande, hacer una pequeña. Te mando también otra foto. Y claro, eso dices que al aumentar el ritmo vas mejor. Entonces, claro, sin estabilizador, supongo que ya es demasiado, ¿no? Pero viene bien Claro, para entrenarlo. sí, yo he hecho, por ejemplo, yo luego me compré un Ultra Trail 4XL y he estado, de hecho, ha habido días que iba sin el estabilizador y para mí es ideal. El problema es que tienes que ir muy concentrado porque en cuanto te despistas un momento cuelas la tabla en el agua porque no hay nada que sujeta atrás. Entonces, en cuanto te despistas un momento, ¡pum!, te vas al agua. Pero si logras ir un poquito más o menos, digamos que es el pumping puro, ¿no? De nada, no tienes un para acá detrás, no tienes nada detrás que te haga drag. Ya. O sea, que Y bueno, entonces como entrenamiento para después ir lejos es bueno, ¿no? sí, sí, es muy bueno. Y aparte que te da más sensibilidad de lo que es volar en el ala delantera y te da técnica también. Para luego poder poner un stab más pequeño, es lo que nota. Uno que pasa de un stab grande a un stab pequeño, nota eso, es sobre todo para salir, porque en cuanto que pones el peso un poco fuera de su sitio, te vas para arriba o te vas para abajo. Entonces tienes que tener esa sensibilidad de ir con un stab muy pequeño o sin stab y el problema es ese, que hasta que la coges pues te vas mucho al agua, es un poco desesperante. Ya. Pero merece la pena el entrenamiento sin estabilizador, ¿no?
Sí, lo que no sé es si Eso. todos los foil lo admiten, porque por ejemplo el Cirrus y el Ultra Trail lo admiten sin ningún problema, sin Ya. ningún problema. Pero por ejemplo luego lo he intentado en otros foil como el Indiana, el Cóndor, y Ujú. no lo conseguí. O sea, no Ya. sé si todos los foil admitirían ir sin staff. Ahí me Vale. pillas. El Sirius XL y el Ultra Trail, sí, dices, ¿no? Sí, sí, el Ultra Eso sí. Trail, que es el que más he ido yo sin staff, va muy bien sin el staff. Vale, vale. Y entonces, por seguir en orden, después del Sirius 3XL pasaste al Ultra Trail. Eso es. Pasé al Vale, y Ultra Trail y en con este ya es ese el que ya hiciste fue una hora, ¿no? cuando, eso es, sí, hice 62 minutos y que no salía para hacer eso. O sea, salía a hacer 40 minutos, así, que era, nunca había hecho 40 minutos y me sorprendí que podía seguir, podía seguir. Y bueno, dije, pues ya intento hacer la hora. Y efectivamente, cuando vi que pasó el reloj la hora, ya como se me aflojaron las piernas y a la hora y 2 minutos ya me colé, pero porque aflojé demasiado. Perdí la... ya era, en fin, pero... Ya, ya. ¿Y eso lo hiciste sin nada de viento, en círculos o...? Esto lo hice en el Azul de Pareja, que es un lago muy pequeñito para regadío, Ujú. y tenía que ir y volver por el mismo sitio. O sea, eran como una pista de atletismo, hacía como un recorrido de pista de atletismo, más o menos, para que te hagas una idea. Ya, Y sí que tenía un poquito de viento a la que cogía la vuelta, tenía un poquito de viento que me machacaba un pelín y eso me fastidió bastante. Y luego también me fastidió mucho el reflejo del sol, que es que para ir para sí. allá prácticamente no veía nada y para volver iba muy bien. Entonces ahí tuve que luchar un poco contra estos dos elementos, el reflejo y un poquito de viento. Ya, pero bueno, te aguantabas aún así con el viento en contra. Sí, Igual, normalmente pegaba al agua, como por ejemplo con el reflejo y tal, pegaba al agua y ya el agua me marcaba, sube, sube. ya, ya. Y entonces, luego, después cogiste la Indiana Condor XL. Eso es, luego ya ahí pillé una oferta y por probarlo y tal, pues cogí el Indiana y le he pegado bastante también al Indiana, es un foil que me gusta mucho. Es más, digamos, yo diría que es más fácil que el Cirrus, un poquito menos técnico y también tiene un pelín menos de rendimiento. Pero para salir en lo que es salidas de estas del Knee Star, el Beach Star, lo empecé a hacer con el Indiana porque era un poquito más fácil para mí. Ya. Menos rendimiento que el Sirius XL, dices que tiene. Para largo Sí, recorrido. yo diría que el Cirrus XL tiene un pelín más de glide y, y entonces a lo que es a la hora de pompear posiblemente me parezca un pelín más, con más posibilidad de bombeo. Luego, lo que tiene es que gira mucho mejor, bueno, mucho mejor, gira mejor el Indiana porque es un poquito más corto y la verdad es que se nota. Ya, Y luego las salidas, cuando te haces al Cóndor, es que no fallas una. O sea, es un foil muy fácil para salir, muy fácil. Con nada que ya está volando, aunque salgas parado. Que el ya. Cirrus también es muy fácil, pero el Indiana es todavía más fácil. El ¿Y Cóndor. en largo recorrido, hasta cuánto has llegado con el Indiana Condor? Con el Indiana Cóndor, no lo recuerdo exactamente. Sé que he hecho más de media hora, pero, Ujú. pero no sé decirte. Con el Cirrus sí sé que Ya, hice 45 minutos, con el Indiana sé que he hecho más de media hora, pero porque fue haciendo una ruta y perdí un poco hice 6 paradas y perdí un poco la noción de los tiempos. No los estaba teniendo en cuenta, pero también se puede hacer recorrido muy largo. Media hora se hace bien.